Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ya, fantástico. Buenos días nuevamente, espero que estén súper bien. Comenzamos una nueva semana de arquitectura de computadores. La primera cosa que yo creo que es la mayoría tiene duda con respecto a la tarea, decidí publicarla mañana en vez de hoy día, esencialmente porque necesitaba más tiempo para pulir un par de cosas, ¿ya? Eh, la materia que vamos a ver hoy día es sumamente importante. Más importante que lo que, bueno, uno siempre dice que lo que viene es más importante, pero es como la fundación o la base donde uno empieza a construir el resto del semestre. Entonces preferí priorizar que esta clase fuese más clara, tomarla más lento, etcétera. Y así dar más tiempo para pulir bien los ejercicios. Es posible incluso que mañana cuando publique la tarea no estén todos los ejercicios, van a ser 3 ejercicios la tarea, ¿ya? Ya están 2 más o menos listos, falta el tercero. Entonces quizá es posible que no esté completamente claro el tercero, em, pero no se preocupen que va a estar incluso dentro de los próximos días, ¿ya? O sea, van a tener el tiempo suficiente para hacer todo. Lo que no va a estar es de materia que no hemos visto, ¿ya? Entonces no se preocupen que del momento que publique la tarea mañana, van a poder hacerlo, empezar a hacerla. Si todo va bien desde el punto de vista de tiempo entre hoy día y el jueves, vamos a alcanzar a tener unos minutos para discutir el enunciado el día jueves. Ya debiese ser así, si no, igualmente el martes de la próxima semana voy a dejar un tiempo para que lo discutamos. ¿Ok? Así que eso por el lado de la tarea. No, la entrega no se atrasa, me preguntan en el chat. Porque en realidad esto se va a correr 2 días el enunciado, ¿ya? La tarea desde el punto de vista de diseño está planificada para que sea hecha en 2 semanas, ¿ya? Entonces, nosotros le estamos dando 3 semanas y 3 días o 2 días, esencialmente por el que el 16 empieza el fin de semana el 18, ¿ya? Pero no debiese afectarlos en cuánto tiempo, la tarea va a ser corta, o sea, entre comillas corta, pero no tienen una semana de extra porque sí, pues, porque uno está más cansado, más saturado en esta época, ¿ya? Así que por eso son solo 3 ejercicios, etcétera, ¿ya? Eso, no sé si tienen más dudas desde el punto de vista de la tarea. Nada al parecer. Ya, bien. Lo otro, ayer tuvieron la primera ayudantía con Antonia, todo eso ya está. Ah, ya, perdón, antes de eso, que Clementa está preguntando en el chat, si es individual la tarea, sí, la tarea es individual, va a estar descrito en el enunciado claramente a qué nos referimos con individual, ¿ya? En el fondo, uno, a diferencia de las interrogaciones, es medio complicado en las tareas no discutir posibles soluciones con otras personas, ¿ya? Incluso aunque uno dijera no hablen con nadie, es imposible, no porque uno quiera hacer trampa, al revés, sino porque es natural, o sea, salen dudas, más encima va a ser materia que vamos a estar discutiendo acá, así que vamos a poner las reglas en el fondo, no, que al momento de escribir las soluciones, eh, no estén mirando nada ni conversando con nada, ¿ya? Ustedes antes van a poder ver cosas, etcétera, pero al momento de escribir el compromiso, porque aquí todos vamos a seguir trabajando en base a compromisos, no a cámaras prendidas ni nada por el estilo. ¿Ya? El compromiso va a ser que ustedes van a estar escribiendo las soluciones solos, sin mirar nada, ¿ya? Y va a provenir de ustedes, ¿ya? Pero eso va a quedar claro en el enunciado. Andrés pregunta si la tarea es Python o como la ayudantía de ayer. Va a tener de todo. La tarea va a tener ejercicios como los de la ayudantía de ayer. La tarea va a tener cosas en Python y la tarea va a tener cosas en Assembly, ¿ya? El Assembler para el curso, el cuerpo docente está terminando de prepararlo para una versión nueva. Hasta el semestre pasado tenía problemas de compatibilidad, etcétera. Y tenemos un ayudante dedicado casi completamente
hacer una nueva versión más moderna, más compatible, etcétera. Y eso dentro de unos días ya va a estar disponible una primera versión para que puedan jugar. Dado que todavía no hemos visto el assembly en sí, da un poco lo mismo, pero eso debiese estar pronto. ¿Ok? Así que eso por el lado de las dudas. No sé si va a ser, Santiago pregunta si va a ser larga. Va a ser para 2 semanas. Ya va a tener 3 preguntas. Piensen en el fondo en una interrogación. En general las interrogaciones yo las hago de 3 preguntas, ya para que alcance uno en las 2 horas. Aquí también va a tener 3 preguntas, pero en el fondo lo que yo trato de hacer en este tipo de cosas es mezclar preguntas teóricas como las que podrían salir eventualmente en una tarea, ¿ya? Con aplicaciones prácticas de eso, en el sentido de implementar eso que uno va a hacer, ¿ya? Y ahí aprovecho de cómo se llama esto, lo que dice Pablo, de si son solo 3 preguntas, hay subpreguntas, pero en general bajo el mismo tópico, ¿ya? O sea, son como 2 o 3 ítems por pregunta relacionados con lo mismo, como subparte. Trato de que no sean una requerida para continuar con la otra, ¿ya? Y tal cual como dice Pablo, son como las tareas de inteligencia artificial el semestre pasado, exacto, ¿ya? Pero, a ver, con respecto a lo que yo digo, 2 semanas, no estoy planificando de que son 2 semanas todo el día trabajando 8 horas, ¿ya? En el fondo es día por medio o todos los días dedicarle 1 hora y media a la tarea, ¿ya? Entonces, no, es pensando en no dedicación 100%, sino dedicación parcial, ¿ya? El tema, y acá es algo inevitable, es que por mucho que uno tenga harto tiempo antes para hacer las cosas, siempre las hace al final, ¿ya? Entonces, lo que eran 3 semanas súper holgadas para hacerlo, pasan a ser 3 días o 5 días súper cortos para hacerlo. Entonces, yo estoy intentando este semestre evitar eso, entregando las tareas al mismo tiempo que estamos viendo la materia. ¿Ya? Entonces ustedes tienen la evaluación ahí, pueden ir entrenando, practicando, estudiando y al mismo tiempo respondiendo la tarea. ¿Ya? Y ojalá que eso los motive a empezar a hacerlo antes, a discutir cosas de las tareas en clase. ¿Ya? Em, Entregas parciales de la tarea, no va a haber entregas parciales. En el fondo, ustedes van a tener que entregar el día de la entrega, el miércoles 16. Cada ejercicio va a estar razonablemente marcado para que ustedes puedan identificar más o menos la materia, ¿ya? No les va a decir, mira, acá tiene que aplicar esta materia de esta manera. No, pero va a quedar razonablemente claro qué es lo que tiene que aplicar, cosa de que no se queden media hora mirando el ejercicio y digan, ok, no sé hacerlo porque no he visto la materia. Ya eso no va a pasar. Y cuando les aclare el enunciado, ya sea este jueves o el próximo martes, van a tenerlo más claro. ¿Ya? Creo que eso es todo lo de la tarea que está en el chat. No sé si alguien más quiere preguntar algo. O algo que se me haya escapado que no haya visto, pero creo que respondí todo. Nada más al parecer. Ya, súper. Es hasta el 16 al 17. Es un miércoles, creo que el miércoles 16, si no me equivoco, el jueves 17 ya es feriado. Lo que no quiero es que las entregas de las cosas sean fin de semana o feriado. No, estoy absolutamente empecinado este semestre en este curso en evitar eso. Em, Eso sí, recuerden que ustedes tienen los días de gracia, ya que tienen 4 días de gracia, por lo que y no tienen que hacerle saber a nadie, salvo que al momento de entregar ustedes indican en un form, oye, mira, entregué, ya, para contabilizar los días de atraso. Tenemos que especificar todavía la manera que van a entregar, ya eso va a venir junto con la tarea cuando haya que subir código, pero no va a ser nada del otro mundo, o va a ser GitHub o entregarlo en un form en Google Drive o algo por el estilo, así que no se compliquen. Pero va a ser el miércoles, que creo que es 16, como dice Diego en el chat. Ya, entonces, comencemos para que
alcancemos a ver esta materia. Esta materia de operaciones aritméticas y lógicas la vamos a ver durante toda esta semana, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que no alcancemos a ver hoy día lo vamos a seguir viendo el jueves. Es una materia sumamente abstracta, ¿ya? Pero al mismo tiempo muy práctica, ¿ya? Como que mezcla las dos cosas. Es la materia en que uno empieza a marearse con el curso, y si no la agarra ahora, después para la materia lo que era la primera I, que esencialmente hacer la primera tarea, uno tiende a complicarse más de la cuenta, ¿ya? Entonces, van a ver que toma lo de representaciones numéricas y lo ocupa como una herramienta, ¿ya? No, no se ocupa de una manera quizá abstracta como de números en sí, sino lo ocupa como una herramienta para hacer cálculos, ¿ya? Pero lo vamos a ir viendo a continuación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Lo único que sabemos hacer, ¿ya? O solo sabemos hacer lo que es representar números de manera eficiente, ¿ya? O sea, en este curso, no en la vida, pero es lo único que sabemos hacer. Ya algo es algo. Ya llevamos poco, llevamos 2 semanas de clase, entonces algo es algo, ¿ya? El tema es que en la práctica saber representar números de manera eficiente no nos sirve de absolutamente nada, ¿ya? Y no porque sea una materia inútil y por qué lo está viendo este hombre en clase, no, es porque no estamos haciendo nada con los números, ¿ya? Sabemos representar números, oh, fantástico, le hemos arreglado la vida al pastor que estaba contando las ovejas, ya, ok, pero no estamos haciendo nada útil con eso, ¿ya? Y tenemos que empezar a hacer algo útil para acercarnos a un computador, ¿ok? Entonces, para que esto sea útil necesitamos un esquema que nos permita operar estos números. Esa es la clave, ya sabemos representarlos, ahora necesitamos operarlos, ¿ya? Para hacer algo, ¿ya? Y el tema es que además vamos a agregar al que sea útil, que sea implementable en una máquina, en hardware, ¿ya? Y acá es donde viene esta unión entre lo abstracto y lo práctico de esta unidad, ¿ya? Vamos a lograr transformar estas representaciones abstractas, ¿ya? En algo útil, ya que vamos a aprender a cómo diseñar herramientas o técnicas para operarlas, ¿ya? Para hacer operaciones aritméticas u de otro tipo con ellos, ¿ya? Y más aún vamos a ver cómo esto se puede llevar automáticamente a hardware, ¿ya? O sea, esto va más allá de un compilador, es como una especie de compilador a hardware, ¿ya? Que de cierta manera es un poco la base de los esquemas modernos de síntesis de hardware que vamos a ver ya por el final del curso, ¿ok? Entonces esto que puede parecer quizá bastante difícil de, oye, chuta, ¿cómo? Se me ocurre cómo voy a agarrar estos números que ya me costó entender, que me mareé con el complemento a 2, complemento a lo que sea, en que de verdad el float y su precisión y por qué no se pueden sumar, etcétera, no lo entiendo. Y más encima vamos a hacer que una máquina haga eso, suena bastante raro. Es raro, pero espero que a poco vaya quedando más claro con esta clase. ¿Ok? Así que porfa, interrúmpanme, de verdad. Estas dos clases, esta y la otra, la del jueves, y lo de la otra semana, porfa, vayan interrumpiéndome todo lo que puedan para aclarar las dudas. ¿Ya? Entonces, lo bueno es que, si bien esto suena complejo, etcétera, gente muy inteligente, pero de verdad, de haberlo puesto en negrita, mayúscula, al máximo, todos los colores de inteligente, pensó hace mucho tiempo en esto. ¿Ya? Entonces, esto ya es un problema solucionado, ¿ya? Ahora, tampoco es tanto tiempo, el siglo XX, el siglo pasado, ¿ya? Un poco menos de 100 años atrás. Pero es un tema que ya está razonablemente solucionado. ¿Ok? Entonces, esto ocurrió más o menos a fines de los 30, ¿ya? Donde los computadores eran muy, pero absolutamente distintos a las máquinas que tenemos ahora, ¿ya? De partida los computadores eran analógicos, no digitales. ¿Ok? Vamos a ver más adelante en el curso, no como materia específica, sino nombrándolo o explicándolo someramente, qué significa ser digital y qué significa ser analógico, ¿ya? Pero así como viéndolo rápido para esta clase, un computador analógico era un computador que recibía una señal continua, ¿ya?
O sea, podría ser una señal eléctrica que se está moviendo su voltaje, ¿ya? Una señal de sonido, una onda en el fondo, ¿ya? Y procesaba esa onda de alguna manera con componentes eléctricos y entregaba un resultado que era otra onda, ¿ya? A la que uno le podía medir algo. Y eso supuestamente era el resultado de alguna operación, una ecuación diferencial, algún tipo de operación eh, básica o muy particular en el fondo. Y eso era lo que estaba dominando la computación, ¿ya? Existían ciertos modelos teóricos de computador digital, ¿ya? Pero nada muy, muy práctico y, valga la redundancia, la práctica lo que había era computadores analógicos, ¿ya? Que ocupaban piezas o hangares completos donde estaban estas máquinas que producían una cantidad inmensa de calor, que se echaban a perder regularmente, etcétera. ¿Ya? Entonces era un escenario bastante distinto al que tenemos ahora. La gente estaba muy contenta porque, oh, mira, tenemos un computador, podemos ocuparlo para calcular distintas cosas. Por la época, fíjense, finales de los años 30, ya estamos hablando de la época de las guerras, ¿ya? De Primera, Segunda Guerra Mundial, estamos más o menos en esa época. Entonces los computadores estaban empezando a ser muy ocupados en la parte bélica, ¿ya? Y más allá de lo criticable, inmoral que puede ser eso, ¿ya? Ha sido de cierta manera mucho de lo que ha impulsado, o en esa época impulsó la computación hacia adelante. Entonces, una persona ya llamada Claude Shannon, que para los que no los conozcan es el padre de la teoría de la información, es una persona increíblemente importante en la computación, y no solo en la computación, en la ciencia, en todo lo que tiene que ver con datos, información, etcétera. ¿Ya? Para los que no lo conozcan aún, lo van a conocer a lo largo de la carrera, sin duda, es alguien que sale mucho. Ya Claude Shannon en esa época estaba haciendo su magíster y estaba convencido que este esquema de computación de los computadores analógicos no era la mejor solución, ya que tenía que haber algo mejor que esto, ya algo que permitiese un tipo de computador más versátil, ya en que uno pudiese de cierta manera escribir los programas, ya y aunque no sea escribir los programas, no depender de solo las cosas que se pueden hacer analógicamente, ¿ya? Ya vamos a ver un poquitito más qué significa eso. Entonces, él eh, planteó una estrategia de 3 pasos, ¿ya? Para diseñar un computador mucho más eficiente que los monstruos que se tenían, ¿ya? Computadores más pequeños, más ligeros, menos consumidores de energía, pero que además fuesen digitales, ¿ya? ¿Y qué significa digital? Significa que las cantidades no están representadas con una señal que representa la cantidad completa, por ejemplo, el número 127, que no sea 0,127 volt, ¿ya? Sino que sea una representación donde yo tengo, donde mi número, mi cantidad está compuesta por cierta cantidad de señales, cada una entre comillas independiente. ¿Ya? O sea, si yo quiero representar un 127, eso lo voy a representar en función de ceros y unos, ¿ya? Y cada uno de esos ceros y unos va a ser independiente. Y eso tiene muchas ventajas, como por ejemplo corrección de errores, etcétera, ¿ya? Menos ruido, ¿ya? Yo estoy representando el número con una codificación, entre comillas, codificación numérica, esta cantidad, y no con la medición directa. Y eso me permite evitar ruido. ¿Ya? Más detalles o explicaciones de esto vamos a ir viéndolo a medida que avanza el curso. ¿Okay? Entonces, algo muy interesante es que este señor Shannon, ¿ya? Desarrolló estas ideas en su tesis de magíster a a sus cortos 19 años, ¿ya? Entonces aquí uno podría decir, ¿qué estaba haciendo uno a los 19 años? Claramente algo mucho menos productivo que crear los computadores digitales del futuro, ¿ya? Pero era otra época, había mucho más por inventar, eh, este tipo era un genio, ¿ya? Y, y no todos podemos ser como él.
¿ya? Así que no lo miren como algo malo, sino mírenlo como, oh, mira, es posible hacerlo, ¿ya? Así que no se preocupen, ¿ok? Sí, bueno, todos estábamos en la misma a los 19, pues si yo cuando leí esto me fui de espalda, ¿ya? Benjamín pregunta al chat, ¿había precisión suficiente para medir .27 volts sin equivocarse nunca al usar esos computadores analógicos? No lo tengo claro si .127 volts, ¿ya? O una cantidad pequeña, que en el fondo es lo que tú te refieres. Pero había problemas de precisión, sin duda. Ya los instrumentos no eran tan precisos como ahora, ¿ya? Y aunque fuesen muy precisos, siempre iba a haber ruido, ¿ya? Con esa maraña de cables que ustedes pueden ver en la figura a la derecha, el ruido electromagnético que hay es una locura, ¿ya? Entonces, todas las mediciones estaban cruzadas, había que eliminar ruido muy agresivamente y los computadores digitales vinieron a arreglar eso gratamente. Ahora, eso no significa que no haya ruido en los computadores digitales. También hay, ¿ya? Pero es de otra índole y es un ruido o errores en la codificación o en la transmisión en realidad que son más fácilmente corregibles, ¿ya? De hecho, uno puede esquematizar esas correcciones de errores también en esquemas digitales, no solo analógicos, ¿ya? Entonces es más conveniente, ¿ok? Entonces, ¿en qué consistía este esquema de 3 pasos de este señor Shannon? ¿Ya? Y en el fondo, cómo cambiar de un computador analógico, ¿ya? A uno digital. Cómo pasar de este monstruo que tenemos acá en la figura a la izquierda, ¿ya? Aquí quizá no se alcanza a ver, pero hay perillas, cables cruzados, etcétera, ¿ya? Como si fuera los grandes computadores de ahora, los supercomputadores, pero que lo único que ves son los cables de red, ojalá ordenaditos conectados de un lado a otro. Aquí era un desastre porque había que estar moviendo las perillas, estas perillas que uno ve acá y acá, son en el fondo lo que uno tenía para mover, para tunear los resultados. Ya era como el teclado, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces no era algo muy sencillo. Entonces pasamos de este computador analógico con este esquema de 3 pasos a un computador digital, ¿ya? Basado en ceros y unos, ¿ya? Donde los datos van a estar representados como estos ceros y unos, las cantidades en general van a estar representados como codificaciones en base a ceros y unos, ¿ya? Y eso también me ahorra espacio, etcétera, ¿ok? Entonces, este esquema de 3 pasos consta de lo siguiente. Primero, tener un sistema numérico eficiente, ¿ya? Con el fin de obviar esta representación analógica en que yo tengo un voltaje, que es la cantidad, y que mi señal que voy a transmitir o almacenar, ¿ya? Sea una codificación de los números, no el número en sí, ¿ya? Una codificación de una cantidad y no la cantidad en sí, ¿ok? Eso es el primer paso. El segundo paso, paso 2, consiste en un mecanismo para operar eficientemente sobre este sistema numérico, ¿ya? Sobre esta codificación, ¿ya? O sea, yo tengo esta codificación, ¿ya? Y ahora necesito un esquema para poder hacer algo con esa codificación. Y acá no estoy hablando solo de, mira, yo sé sumar, restar, etcétera, sino que aparte de eso, yo tengo que tener alguna manera de que esto sea más o menos automatizable, ¿ya? Un framework para poder hacerlo, ¿ya? Cada operación claramente definida, cómo se procesa cada cosa, algoritmos para cada una de las cosas, ¿ok? Y finalmente, un procedimiento para transformar todo esto, ¿ya? Estas eh, codificaciones numéricas o sistemas numéricos, estas operatorias numéricas, ¿ya? A elementos físicos, a hardware, ¿ya? De tal manera que si uno dice, voy a diseñar en papel una máquina, no hablemos todavía quizá de un computador, pero una máquina que calcula tal cosa que ejecuta este algoritmo, ¿ya? Yo pudiera, entre comillas, automáticamente, o en realidad en la época sistemáticamente, tomar esa especificación y llevarla a hardware, a una máquina que lo haga, ¿ya? De cierta manera Doctor, vamos a... Sí, dime, por favor, Brian. eh, yo siempre he tenido una duda de por qué los computadores siempre ocupan
binarios, o sea, los digitales. Porque siento que en vez de con una base decimal, que uno puede guardar mucho más información, creo yo, así Ujú. a la rápida, pensando a la rápida, Más comprimido, con eso de todas binaria, maneras. Sí. es por esto de los voltajes, de que haciéndolo binario no me enredo entre, por ejemplo, porque también me imagino que podría ser con voltaje, como lo explicaba antes, tener una base decimal, Ujú. como tengo 10 voltajes distintos, Exacto. era, el binario es para cortar totalmente eso y es de si tengo voltaje o no tengo voltaje, por eso se ocupa binario en los computadores. En la práctica es eso, es por un tema de consumo energético, ¿ya? Por un tema de facilidad no de instrumentación, sino del hardware en sí. Ya, vamos a ver esta clase. Tú para representar un 1 o un 0 solo necesitas un interruptor, que es muy sencillo de implementar, muy pequeño, etcétera. ¿Ya? Al menos ahora es muy pequeño. Si tenéis 3 niveles, Los ¿ya? transistores, ¿o no? Son eso, ¿no? Los transistores en la actualidad, ¿ya? Pero si tenéis 3 niveles ya necesitas otra pieza que pueda identificar correctamente 3 estados distintos, ¿ya? Y se empieza a complicar, pero se empieza a complicar desde el punto de vista del hardware, desde el punto de vista de quizá los primeros 2 pasos, estos dos, no hay mayor problema. Uno teóricamente puede hacerlo. De hecho, corre el rumor, ya aquí yo nunca lo he verificado completamente, etcétera, de que los rusos para la Segunda Guerra Mundial estaban haciendo un computador ternario, no binario, ¿ya? Lo que bien implementado puede ser fantástico, mucho más rápido, mucho más, en teoría, más pequeño, etcétera. Pero en la práctica, el costo de hacer ese hardware sería altísimo, ¿ya? No tendría economías de escala, etcétera, lo que habría llevado a que tuvieras computadores enormemente grandes. ¿Ya? Entonces, es un tema esencialmente práctico, no teórico. Ya uno podría teóricamente trabajar con cualquier tipo de base, pero en la práctica es más eficiente y ya está así esencialmente el trabajar con computadores binarios. ¿Ya? El siguiente salto vendría a ser los computadores cuánticos, que es otra cosa, nada que ver, ¿ya? Y que no necesariamente van a trabajar sobre las mismas representaciones que trabajamos nosotros, ¿ya? Pero el tema de que sean digitales en binario y no en ternario o en cuaternario, esencialmente un tema de facilidad de implementación, de que es más conveniente tener interruptores con 2 posiciones porque es más fácil medir, es más fácil operar, etcétera. ¿Ya? Es un tema práctico esencialmente. Gracias, profe. Me ¿Ya? quedó súper claro. Bacán, qué bueno. Ya, Sebastián pregunta en el chat, ¿cómo podríamos aplicar esta lógica a los computadores cuánticos actuales? Sinceramente no tengo idea. Ya no, o sea, yo las nociones que tengo de los computadores cuánticos deben ser muy similares a las que tienen ustedes, ya, más bien teóricas más que prácticas. Y sinceramente no sé cómo se llevan a la práctica. O sea, ok, casi todos sabemos que en vez de tener bits tenemos qubits, ¿ya? Que en el fondo representan una sobreposición de todos los posibles estados entre ceros y uno. ¿Ya? Pero de ahí llevar esta metodología a eso no lo tengo para nada claro. Creo que sería ingenuo de mi parte pensar que estos primeros 2 pasos uno podría llevarlos directamente y solo cambiaría el tercero. ¿Ya? Creo que eso es desaprovechar la arquitectura cuántica. ¿Ya? Entonces, ahí prefiero no meterme porque de verdad no tengo conocimiento suficiente para eso. ¿Ya? Pero es algo que si nos alcanza a tiempo al final del curso, cosa que no creo, pero podría ser, podríamos discutirlo. ¿Ya? Así que queda ahí como pendiente. Voy a ver si encuentro algún tipo de lectura razonablemente compleja, ¿ya? Porque estas cuestiones todavía son sumamente teóricas y complejas. Es muy interesante porque ya se sabe más o menos lo que pueden hacer los computadores cuánticos, ¿ya? Pero todavía no tenemos computadores cuánticos que puedan hacer eso. ¿Ya? Hay ciertas cosas que funcionan, etc. Entonces, bien interesante esta época. ¿Ya? Profesor, Dime, Sebastián. o sea, no, seguro es como todo, claro, porque es muy complicado y ya se entiende re poco, digamos, a nivel de nosotros, por decirlo de alguna manera. Y, o sea, y al final es como pura lógica basada en probabilidades. Entonces, al momento de hablar del mecanismo de operar, al final estamos trabajando probabilidades con probabilidades, entonces como que al final no estamos seguros de nada. No estamos seguros de nada y tienes que ejecutar muchísimas veces algo para que
debido a que explora todas las posibilidades al mismo tiempo para ver Claro. el valor medio, etcétera. Sí, es complicado, entonces mi intuición es que tratar de aplicar un esquema como este es transformar un computador cuántico en un computador tradicional y estar perdiendo las ventajas. Yo creo que va por ahí. Pero es una mezcla también, pero bueno, ahí hay Podría ser, que pero seguir. yo creo que muchas de las herramientas que se tienen para operar o diseñar o etcétera con los computadores cuánticos están basadas en herramientas para computadores digitales, ¿ya? Pero adaptadas correctamente. Y ahí hay toda una parte teórica, entonces ahí se mete más complicado. Claro. Gracias. De nada. A ver, Diego pregunta, ¿pero un computador normal igual se puede saltar un bit o no? ¿A qué te refieres con eso? ¿Con que tenga un problema y no lea algo por el estilo? ¿Te refieres a la comparación, a cometer un error? Sí, por supuesto, pero tienen mecanismos para corregir eso, ¿ya? Para cierta cantidad de errores, ¿ya? Ahora, es menos probable que ocurra. ¿Ya? Siempre puede ocurrir, no hay duda, ¿ya? Pero es menos probable. Hay casos documentados, es súper divertido. Hay casos documentados en que, no me acuerdo si eran rayos cósmicos o qué cosa, alteraban el resultado en un computador. Y se ha demostrado que es la última explicación. Hay cierta cantidad de casos documentados en la historia donde después de analizar qué fue lo que ocurrió, ¿ya? Se llega a la conclusión de que fue un rayo cósmico o algún otro tipo de señal externa al computador que fue la que lo modificó ese bit. Entonces sí, efectivamente se puede hacer y muchas veces todos los mecanismos de seguridad que uno tiene no dan abasto. ¿Ya? Entonces, volvamos. Tenemos estos tres pasos que tenemos que ejecutar. ¿Ya? Vamos con el primero, un sistema numérico eficiente. ¿Tenemos algo de eso ya visto o no? ¿Podríamos decir que nos defendemos al menos con un sistema numérico eficiente? ¿Qué creen ustedes? Ya, Pablo contesta uno, lo que lo voy a interpretar como true, ¿ya? O como sí, ¿ya? Y efectivamente, ya tenemos un sistema numérico eficiente. Vimos las representaciones posicionales, ¿ya? Lo voy a escribir acá. Vimos las representaciones posicionales, ¿ya? Y en particular, vimos la representación posicional binaria, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente uno podría decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros sí podemos representar números de manera eficiente, ¿ya? No hay ningún problema, es una representación que nos permite hacer ciertas cosas, no perdemos información, está razonablemente comprimida, está acotada en la cantidad de símbolos que necesitamos, etc. ¿Ya? Entonces, eso lo tenemos, check, podemos decir que cumplimos con el primer paso del esquema del señor Shannon. ¿Ya? Siguiente entonces, un mecanismo para operar eficientemente sobre este sistema numérico. Ya entonces ya tenemos el sistema numérico, ya entendemos o creemos entender las representaciones posicionales. ¿Ya? Nos vamos a olvidar un poco del float en este caso. ¿Ya? En esto que vamos a ver ahora no estamos hablando de los floats, sino que vamos a estar hablando de las representaciones posicionales binarias, ya de los números enteros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los floats son bichos raros que se operan de otra manera, ¿ya? Y uno eventualmente podría modelar los floats con este tipo de números, ¿ya? Así que nos vamos a olvidar por el momento de eso. Y además, este tipo de cosa que vamos a hacer es la que nos va a llevar a construir un computador, no necesariamente a hacer cálculos en un computador. Entonces podemos olvidarnos por el momento de los floats, al menos en esta clase, ya o en esta unidad. Entonces, vamos a ver cómo es este mecanismo para operar eficientemente sobre algún sistema numérico, en este caso las representaciones posicionales binarias. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer un salto más al pasado aún, ¿ya? A la época del señor George Boole, ¿ya? George Boole, ¿ya? Que a más de ustedes les suena o no, ¿ya? Más de ustedes, no sé si han hecho probabilidades y estadísticas, ¿ya? Ahí van a empezar a sufrir al señor Boole, ¿ya? Sí estoy seguro que han ocupado tipos de datos del tipo Boole, ¿ya? B-O-O-L,
¿ya? Los booleanos, que son en el fondo valores de verdad, verdadero o falso, 1 o 0. ¿Ya? George Boole fue un matemático, no recuerdo exactamente qué año, 1600 algo, me tinca, ya puedo estar equivocado, pero él desarrolló las ideas de o sea, en el fondo más que él desarrolló la idea. Existe la lógica booleana que se basa en cosas que desarrolló Boole, ¿ya? Que en el fondo una lógica binaria, ¿ya? En que solo las variables, ¿ya? Pueden tomar dos valores posibles, verdadero o 1 en el esquema binario, ¿ya? O falso, que es 0, ¿ya? Y en 1937, durante su tesis de magíster, Shannon notó que había una relación súper íntima entre la lógica booleana, ¿ya? Y la operación de números binarios, ¿ya? Esto es algo que quizá a esta altura de la humanidad ya casi que lo tenemos metido en el ADN y es como, pero obvio, como no se le ocurrió antes. Pero en esa época era algo extremadamente novedoso, ¿ya? De hecho, acá puede que no tenga los detalles exactos, pero Shannon estaba sumamente desilusionado de lo que estaba haciendo su profesor supervisor, ¿ya? Porque su profesor supervisor estaba apuntando a computadores analógicos más potentes, más grandes, etcétera, ¿ya? Y no a ver la opción de los digitales. Entonces ahí no recuerdo si Shannon se cambió de profesor supervisor o siguió y logró convencer a su supervisor, no recuerdo exactamente, eh, y logró transformar. Como dice Benjamín súper bien, caballos más rápidos, exactamente. Estaba buscando caballos más rápidos y no un auto, ¿ya? O otro mecanismo para transportar cosas, ¿ya? Quizá el auto no es el mejor ejemplo, pero otro mecanismo más eficiente, ¿ok? Entonces, bueno, fue en 1937 que Shannon notó esta relación, que quizá para nosotros es más o menos directo ahora. Mira, 1 y 0 de los números binarios, verdadero falso, 1 y 0 en la lógica booleana, ¿ya? Pero eso es porque ya estamos acostumbrados, ¿ya? A hacer esta relación entre verdadero 1, falso 0, no es algo trivial, o al menos en esa época no era trivial, ¿ya? Entonces, bueno, yo supongo, asumo, no asumo, sino que supongo que la gran mayoría de ustedes está algo familiarizado con la lógica booleana, ¿ya? Algunos del colegio, algunos de los cursos de la universidad, más de alguno eventualmente ya hizo matemática discreta, ¿ya? Y esto lo tiene dominado completamente, por lo que quizá esto que vamos a ver en las siguientes diapos puede parecer absolutamente ridículo. Ok, ya, pero también hay gente que no lo ha visto, por lo tanto es importante verlo. Y además la manera en que lo vamos a ver acá en este curso es algo más práctico, menos alambicado, menos de alto nivel y más para utilizarlo nomás, ¿ya? Entonces prefiero verlo con esta perspectiva, ¿ok? Para que quede claro para el curso. Entonces, para nosotros, la lógica booleana, perdón, va a estar formada por proposiciones lógicas o también conocidas como variables, cualquiera de estos dos nombres, ¿ya? Que toman valor verdadero y falso, ¿ya? Y son afirmaciones de verdad. O sea, mi variable A puede ser la luz está prendida. Y eso no resiste una opción como sí, más o menos, o puede ser. No. O está prendida o no está prendida, ¿ya? O podría tener una variable B que dice está nublado, ¿ya? En que yo respondo o está nublado o no está nublado, ¿ya? No puedo decir, sí, mira, está parcial con pinta de esto, unos chubascos. No, no, ¿ya? Entonces, aquí es o sí o no, verdadero, falso, ¿ya? Esos son los únicos tipos de valores que pueden tomar nuestras variables. Ya pensemos en estas variables como en el álgebra, nuestras letras, ¿ya? Solo que acá pueden tomar 0 o 1, ¿ya? De hecho, esto también es conocido como el álgebra booleana. Y, ¿ya? Además de estas variables, esta lógica o esta álgebra booleana también va a tener operadores, ¿ya? Tal como nosotros tenemos la suma, la resta, multiplicación, división y un sinfín de operaciones que podemos crear, inventar, etcétera, ¿ya? En la lógica booleana tenemos los conectivos lógicos, ¿ya? Que es el análogo, que permitan unir las variables, ¿ya? Es análogo a operadores, análogo a más, menos, etcétera, ¿ya? Pero estas, a diferencia de las otras operaciones que se definen de otra manera, ustedes en discreta seguramente vieron cómo se definía la suma, como la multiplicación en base a la suma, etcétera, ¿ya?
acá se definen ocupando tablas de verdad, ¿ya? O sea, tablas donde yo doy los valores para cada variable y entrego el resultado de la operación teniendo esos valores. Y yo puedo construirlo porque en una lógica booleana, ¿ya? Una lógica binaria, yo solo tengo una cantidad acotada de posibles resultados. ¿Ya? Entonces vamos un poquitito más en detalle. Fíjense acá, esto es una tabla de verdad que la vamos a ocupar hasta, ¿cómo se llama esto? Hasta que nos aburramos. ¿Ya? Y esta tabla de verdad dice aquí, separémoslo un poco, ¿ya? Acá a la izquierda me va a indicar para dos variables, ¿ya? Los distintos valores que pueden tomar. Y dado que tengo dos variables binarias, A y B, ¿ya? Yo solo tengo 4 posibles, valga la redundancia, posibilidades. Ambas falso, A falso, B verdadero, A verdadero, B falso, y luego ambas verdaderas. ¿Ya? Solo puedo tener estas 4. ¿Ya? Ahora, yo si tengo dos variables, ¿ya? Yo puedo definir un operador binario para esas variables. Ya aquí tenemos que hacer la distinción entre los posibles valores. Y aquí lo voy a escribir por un lado los valores, ¿ya? Y por el otro los operadores, ¿ya? Los valores de las variables pueden ser binario, ternario, cuaternario, etcétera, ¿ya? Y mis operadores también pueden ser binarios, cuaternarios, etcétera, pero no significa que una cosa tenga relación con otra. Ya esto puede sonar medio complicado, pero no es tanto, ¿ya? Si yo digo que una variable es binaria, significa que puede tomar dos valores, 0 y 1. Si yo digo que un operador es binario, significa que toma dos variables para entregar un resultado, ¿ya? Independiente de si la variable en sí es binaria, ternaria o no, o decimal, ¿ya? El operador se define como binario, ternario, etc. Entonces son dos cosas distintas, ¿ya? Y en esta lógica que estamos viendo nosotros vamos a tener variables binarias, ¿ya? Y operadores binarios o unarios, ¿ya? Entonces, si tenemos variables binarias, ¿ya? Con operadores binarios, eso significa que para cada operador binario vamos a necesitar una tabla de 4 entradas, ¿ya? Para si tengo A que puede tomar dos valores y tengo B que puede tomar dos valores distintos, yo tengo una tabla de 4 posibilidades, ¿ya? Ahora, si yo tuviese A que toma 3 valores, ¿ya? Lo voy a poner así con una flecha, y B que toma 3 valores, ¿ya? Si yo tengo un operador binario para eso, ¿ya? Yo voy a tener una tabla con 9 posibilidades, ¿ya? Y ahí estaría definiendo operadores binarios para variables ternarias, ¿ya? Entonces, es importante tener eso claro, no porque lo vayamos a ocupar en demasía, ya son cosas que pueden salir en preguntas de tarea, no digo que lo vaya a hacer, digo, de hecho, si ustedes revisan para atrás, he preguntado un par de veces eso en interrogaciones, ¿ya? Pero es importante tenerlo claro para que no crean que esto es la única manera de verlo, ¿ok? Entonces, volvamos al caso que teníamos acá. Yo acá tengo una tabla, ya, esta tabla de la izquierda, que me define la operación AND, la operación y, ¿ya? ¿Y cómo se define? Ah, perdón, en el chat José está preguntando si puedo repetirlo del operador binario. Ya, veámoslo más fácil aún. Pensemos el operador como una función, ¿ya? Un operador binario es una función que recibe dos parámetros, ¿ya? Un operador ternario es una función que recibe tres parámetros. Un operador unario, uno que recibe un parámetro, ¿ya? Y acá no tenemos funciones que no reciban parámetros, ¿ok? No hay operadores ceroarios, ¿ya? Es eso, veámoslo de esa manera, yo creo que queda más claro, ¿ya? Entonces, aquí en esta tabla a la izquierda, yo estoy definiendo el operador AND o y, ¿ya? Y el operador AND se define como aquel que entrega verdadero solo cuando ambas entradas al operador son verdaderas, ¿ya? Y en cualquier otro caso, falso. Entonces vemos acá que si tenemos falso, falso, el AND retorna falso, ¿ya? Esto lo voy a poner con otro puntero.
Si tengo una de las dos variables en verdadero, ¿ya? Por ejemplo, B en este caso y A en este caso, ambos son falsos igualmente, ¿ya? Y solo cuando ambas son verdaderos, yo voy a retornar verdadero, ¿ya? Entonces yo lo defino de esa manera, ¿ya? Más allá de que tenga un sentido semántico del i de nuestro lenguaje natural, es un operador cualquiera que yo defino, ¿ya? De hecho, acá una pregunta interesante es, ¿cuántos operadores binarios sobre lógica booleana se pueden definir? ¿Alguien sabe la respuesta a esa pregunta? ¿Cuántos operadores binarios posibles sobre una lógica booleana o una lógica binaria puedo yo definir? O sea, ¿cuántas distintas de estas tablas yo puedo definir? ¿Cuántas hay? Veamos, no es tan complicado, ¿ya? ¿Cuántos posibles valores puedes tomar la primera? Estamos claros que todas las tablas tienen 4 entradas, ya tienen 4 filas, ¿ya? Y pueden cambiar en los valores. Entonces yo puedo tomar 2 valores acá, 2 valores acá, 2 valores acá y 2 valores acá. Por lo tanto, tengo 2 elevado a 4. ¿Ya? 16, como varios de ustedes contestaron en el chat. ¿Ya? Entonces yo tengo 16 posibles operadores binarios para la lógica booleana o lógica binaria. ¿Ya? O sea, yo solo tengo 16, ¿ya? Y eso es bien contraintuitivo, o sea, nosotros estamos acostumbrados a tener una cantidad infinita de operadores, ¿ya? En números decimales o en los números reales, ¿ya? Y es porque los números reales son densos en el fondo, y los números naturales, si bien no son densos, son infinitos, los números enteros también, ¿ya? Em, por lo tanto, puedo responder cualquier cosa, puedo definir cualquier cosa, ¿ya? Pero acá, si yo les digo, implemente un programa con todas las posibles funciones binarias, con variables binarias que toman 2 argumentos, ustedes solo podrían implementar 16. Y no hay más, no hay otra manera de responder. ¿Ok? Entonces, me refiero a 16 para 2 variables de entrada. Si yo tengo más variables de entrada, esto crece. Ya lo vimos de esta manera. Ya, o sea, yo aquí que esta tabla crecería. ¿Ok? Entonces, el AND está definido así. El OR, que está acá a la derecha, ya que es O, ya se define como que es falso solo cuando ambas entradas son falsas. ¿Ya? Entonces significa que si es falso, falso, ya yo voy a responder falso. Y en todos los otros casos, yo voy a responder verdadero. Falso, verdadero, verdadero, falso o verdadero, verdadero. ¿Ya? Entonces acá una pregunta de cajón ¿es el AND igual al no OR? Es lo mismo eso, ¿no? Veamos, ¿ya? Si este es verdadero, este tiene que ser falso, ¿ya? Y ahí ya fregamos. Así que no es, ¿ya? Ahí tiene cierta relación que eventualmente la vamos a ver en la práctica, en los ejercicios, ¿ya? Pero si se fijan de entrada, no es, porque si acá dice falso, falso, y me da en el AND falso, si esto fuera la negación, en el falso, falso, esto tendría que darme verdadero y me da falso, ¿ya? Así que ya no es de entrada, ¿ok? Ya, entonces hemos definido el AND, hemos definido el OR y ahora vamos a definir el NOT, ya que si se fijan es distinto, ya porque es un operador unario, no un operador binario, ya. Y por lo tanto toma una variable nomás, una variable binaria, ya, y retorna otra variable binaria, ya. Y la gracia es que retorna, si era falsa la entrada, retorna verdadero, ya. Y si es verdadero, va a retornar falso. ¿Ya? Así directamente. ¿Ok? De hecho, uno podría decir que, de hecho, la pregunta es, ¿cuántas funciones, cuántos operadores unarios hay en una lógica booleana? Bueno, tenemos 2, ¿ya? O tenemos 4. ¿Cuántos tenemos?
4, ¿cierto? Porque cada uno de estos es 2 posibles valores acá, 2 posibles valores acá, por lo tanto tengo 4. ¿Ya? Lo que pasa es que entre medio está la tautología y funciones que de verdad uno no ocupa. ¿Ya? Pero entonces definimos estas tres. Definimos el AND, definimos el OR y definimos el NOT. ¿Ya? Ahora, ¿alguien sabe por qué es importante definir estos tres y no todas las chorreras de otros que hay, los otros 14 que hay? ¿Ya? Y los otros 3 que hay más acá. O sea, en total los otros 17 que no hemos visto. ¿Ya? Entonces, bueno, como varios de ustedes súper bien lo responden ahí, porque yo con estas tres operaciones puedo definir todas las otras operaciones. ¿Ya? Y esto es súper interesante porque significa que cualquier otra cosa que yo pueda hacer con la lógica booleana, ¿ya? La puedo definir a partir de estos tres operadores. ¿Ya? Y eso es súper, súper interesante y es súper, súper útil, ya más allá de interesante. Ahora, ¿cómo podría uno demostrar esto? ¿A quién se le ocurre? O quién lo ha visto en el fondo. ¿Cómo yo, si les doy AND, OR y negación, ya, que es esto que está acá, aquí cambié de diapo, cómo con AND, OR y de negación puedo demostrar que puedo representar todos los otros operadores? ¿A alguien se le ocurre? Y simplificémoslo, ¿ya? Como con la de los operadores binarios de la lógica booleana, ¿ya? Y es esencialmente ocupando las tablas, ¿ya? O sea, yo para cada una de las otras tablas, de las otras 14 tablas binarias, ¿ya? Yo voy a construir esa función en base a AND, OR y NOT, ¿ya? O sea, voy a combinar el AND, OR y el NOT para generar con dos variables cada una de las otras 14, ¿ya? Entonces uno podría demostrarlo de esa manera. Hay métodos mucho más elegantes que eso, ¿ya? Pero el fondo para que vean que no es nada de otro mundo. O sea, yo digo, ok, tengo el AND, el OR, quiero hacer el SOR, ¿ya? O quiero hacer el NAND, ¿ya? Y yo me pongo a escribir combinación desde de AND, OR y NOT para hacer eso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ya lo mencioné, tengo AND, OR y NOT, ¿ya? Y yo podría definir, con lo que les acabo de decir, definir sentencias, ¿ya? O operaciones más complejas al conectar muchas veces esto. En particular, y lo que yo les mencioné, podría definir una operación que se llama el OR exclusivo, ¿ya? O el SOR, ¿ya? Que se define como A, B, y acá está el SOR, ¿ya? ¿Y cómo se define? Se define si A es verdadero y B es verdadero, esto es falso. Si A es falso y B es falso, esto es falso. Y en cualquiera de los otros casos, de los otros dos casos, esto es verdadero. ¿Ya? O sea, me dice que solo si hay uno de los dos verdaderos, yo voy a retornar verdadero. ¿Ya? Si es que no hay verdadero o si es que ambos son verdaderos, yo voy a retornar falso. O sea, o es uno o es otro, pero no los dos ni ninguno. ¿Ya? El OR exclusivo se parece más a la noción de O que tenemos nosotros en el lenguaje natural. ¿Ya? Por ejemplo, si le decimos a un niño, ya, mira, puedes elegir solo un regalo, este o este, ¿ya? A pesar de que el niño quiera, no se va a poder quedar con los dos. ¿Ya? Porque uno le dice, no, pues este o este. Entonces, desde el punto de vista de la lógica, el o no es exactamente lo que nosotros usamos en el lenguaje natural como o. Lo que nosotros ocupamos en realidad es el OR exclusivo. O una opción o la otra, pero no ambas. ¿Ya? Eso para que no se confundan al momento de operar con esto. Entonces, ¿cómo queda este OR exclusivo? ¿Ya? Queda bastante sencillo. Uno puede decir que es la combinación, yo digo el o entre que ocurra una cosa o ocurra otra cosa, ¿ya? Lo que ocurra a la izquierda, ¿ya? Que es no A y B, es este caso de acá, ¿ya? Si se fijan, yo agarro A, que está en falso, lo niego
Y si niego A, me va a quedar no A, y si era falso me va a quedar positivo. Y el y, este es el símbolo del AND, eso es un AND, que no sé si lo puse antes. Esto es un OR, ¿ya? De la notación, ¿ya? Entonces, se fijan acá, yo niego el primero, que es este caso de acá. Voy a hacer una línea. ¿Ya? Y al negar el primero me queda en positivo, ¿ya? El segundo caso es cuando yo niego B, que sería este caso de acá, ¿ya? A positivo, B es negativo, pero lo tomo como positivo y, o sea, lo niego para que quede positivo y aplico el I, ¿ya? Y después yo pongo este O. Entonces, se fijan, esta manera de hacer las cosas, esta forma normal, que se le llama, es combinar muchos I con O. ¿Ya? Entonces yo digo, va a ocurrir o esto, o lo otro, o esto otro. ¿Ya? Y en cada uno de esos yo genero una de las posibles entradas de la tabla de verdad. ¿Ok? Entonces acá vemos que hicimos este OR exclusivo con negación, con AND y con OR. ¿Ya? Y vamos a ver más adelante, sí, como están poniendo en el chat, que uno puede representar el O con una suma, el I con un producto, etc. Ya eso va a venir más adelante cuando veamos los circuitos. ¿Ok? Ya, hasta este punto, ¿estamos más o menos claros? Ya, alguien con nombre guión en el chat dice que en estructura de datos enseñaron que ese operador es bastante útil porque distribuye uniforme. Sí, es un buen punto, puede ser bastante útil y uno ya empieza a ocupar este tipo de cosas para condiciones lógicas más útiles y además para operar los números. ¿Ya? Uno empieza a operar los números bit a bit y eso termina siendo bastante práctico. ¿Ya? Ok, entonces, si no hay más consultas, pasemos a la siguiente diapo. ¿Ya? Entonces, algo interesante, a ver, Brian me pregunta, tengo entendido que uno puede computar cualquier cosa con combinaciones de SOR, perdón. No me acuerdo bien si era el SOR con negación, ¿ya? Pero lo que sí puede combinar cualquier cosa es con el NAND. No me acuerdo el del SOR, puede ser que sí, aquí disculpa, pero no me acuerdo bien. Pero con el NAND, que es la negación del AND, uno sí puede representar cualquier cosa, ya solo con ese operador, ¿ya? Ahora, ¿por qué uno generalmente se queda con AND, OR y negación? Porque es más fácil de explicar. Las cosas quedan suficientemente comprimidas, más elegantes que solo con un SOR o solo con un NAND, ¿ya? Pero es cosa de gusto a fin de cuentas. Ya, entonces, vimos que la álgebra booleana permite definir sentencias lógicas complejas, ¿ya? Y acá viene el salto conceptual. Acá viene lo interesante, acá viene la parte, si tienen que quedarse con alguna cosa de esta clase, más allá de Shannon que tenía 19 años, hizo su magíster, etcétera, ¿ya? Con la siguiente diapo, ¿ya? Fíjense lo que tengo acá. Yo tengo una tabla de verdad, ¿ya? Con dos entradas para las variables, estas son las variables, ¿ya? Y este es el output. ¿Ya? Entonces tengo A y B y tengo dos salidas que por el momento les voy a llamar C y S. ¿Ya? Y yo defino esta operación ya de tal manera, si A y B son 0 o falso, ambas salidas son falso. ¿Ya? Si 0 es falso y 1 es verdadero, o sea, perdón, si A es falso y B es verdadero, o 0 y 1, yo voy a responder con C con 0 y S con 1. ¿Ya? Después 1, 0 y después 1, 1. ¿Ya? Entonces, pensando en cómo lo vería uno, ¿ya? Así, sin saber nada de lo que viene para adelante. ¿Qué me está representando esta tabla? En particular, ¿qué está representando o qué podría significar esta variable S y esta variable C? ¿Ya? Y acá no estoy diciendo de las operaciones, sino semánticamente, ¿qué es esto? ¿Ya? Es la suma, ¿cierto? Como dice Ignacio, es el carry, y varios más lo están poniendo, es el carry y la suma, porque si yo sumo 0 con 0, la suma va a ser 0 y el carry va a ser 0, ¿cierto?
Si yo sumo 0 con 1, el carry va a ser 0 y la suma va a ser 1. Si yo sumo 1 con 0, ya el carry va a ser 0, la suma va a ser 1, y recién cuando yo sumo 1 y 1, que el resultado me da 2, ¿ya? El carry va a ser 1 y la suma va a ser 0. De hecho, si uno ve esto acá sin pensar en carry, etc., ¿ya? Esto me da la suma de dos números binarios. ¿Ya? Me da o 0, o 1, o 2. ¿Ya? Y ahora viene lo fantástico. Ok, estoy de acuerdo, eso representa la suma, pero si uno lo mira a nivel de columna, ¿ya? Uno se da cuenta que tanto C como S, ¿ya? Son valores de output de una tabla de verdad. ¿Ya? Entonces yo podría definir C y S como operadores lógicos. ¿Ya? Y justo da, entre comillas, justo que S, la suma, es el OR exclusivo entre A y B, ¿ya? Y C es el AND entre A y B, ¿ya? O sea, yo puedo, y de ahí más adelante vamos a ver cómo se implementa la resta, etc. Pero resulta que ahora yo tengo esto tan abstracto que eran mis representaciones posicionales, ¿ya? Y las operaciones sobre ellas. Resulta que yo lo puedo representar con lógica booleana y con conectivos binarios, ¿ya? O con operadores binarios, ¿ya? ¿Y cómo lo hago? Bueno, mi operación en números binarios la pongo en una tabla, ¿ya? Cada dígito de salida de mi representación posicional lo pongo en una columna, ¿ya? Y para cada una de esas columnas yo asigno un operador o un conectivo lógico. Y listo. Fíjense, lo que tenemos acá es al tiro un mecanismo para operar eficientemente sobre representaciones posicionales. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Pongo mis variables, ¿ya? La cantidad de bits que corresponden, la cantidad que sea. O sea, si yo tengo un número X, ¿ya? Que es, lo voy a poner así, X0, X1, hasta Xn-1, ¿ya? O sea, tengo un número de n bits, ¿ya? Y tengo un número i que va a ser... Estoy en mi clase. ¿Aló? Hay alguien, se le quedó el micrófono abierto. Ya. Entonces, uno podría tener i, ya que también es desde i0 hasta in-1, ¿ya? Y yo podría tener una tabla de verdad, ya, y por ejemplo, yo quiero definir x más y, ya, más esto, el más de verdad, de números que comúnmente ocupamos, ya. Entonces ahí yo podría llegar y decir, voy a hacer una tabla enorme con x0 hasta xn-1 y 0 hasta n-1, ya. Y aquí voy a tener cada una de las salidas. ¿Ya? Y cada columna yo voy a poder hacer la suma de esto, poner el resultado ahí, y luego cada una de las columnas va a ser un operador binario, ¿ya? O un conectivo lógico, como queramos verlo. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí tenemos el mecanismo de entrada. ¿Ya? Pongo en una tabla, cada columna es un operador lógico que yo sé que existen, ¿ya? Tienen que existir porque son operaciones binarias, ¿ya? Y yo puedo construirlo, ¿ya? Puede ser muy grande, puede ser muy difícil, incluso imposible en la práctica encontrarlo. Ok, pero existe, ¿ya? Y eso es lo importante, porque después vamos a trabajar sobre simplificaciones de eso para poder hacerlo siempre, ¿ya? Pero lo que me interesa acá, que es el concepto fundamental, ¿ya? Y es que yo puedo traspasar cualquier número, cualquier operación en número binario, ¿ya? A esta tabla lógica. ¿Ya? Tomás pregunta, ¿está demostrado eso que siempre existe? Es que la demostración en el fondo es por construcción, ¿ya? Tú vas a poner una tabla en el fondo con todas las posibilidades, ¿ya? Y luego vas a tener, el fondo es porque tú al definir esa tabla ya estás argumentando que existe. Ya no sé
¿Sí me explico? Porque en el fondo tú así mismo estás definiendo, ¿ya? Ahora, lo que puede que sea complicado, ¿ya? Es definir el conectivo lógico, ¿ya? Para cada una de las columnas, ¿ya? Y lo que pasa es que ahí no va a ser solo un conectivo lógico, van a ser varios, ¿ya? O sea, es como, voy a tener varias variables de entrada, ¿ya? Pero yo siempre voy a poder construir eso, ¿ya? Lógicamente no puede ser un conectivo lógico nomás, ¿ya? No puedo hacer esto como, mira, la suma va a ser el AND de todas estas variables. No es así. Va a ser una serie de conectivos lógicos. Pero dado que es una función definida en una tabla, siempre va a existir. ¿Okay? Entonces no hay problema con eso. Como que la demostración sale por construcción. ¿Okay? Pero estoy seguro que tiene que haber algún tipo de demostración para llegar a esto. Pero en cualquier caso, no es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Nosotros vamos a ir por un camino más sencillo, más composicional, más práctico. ¿Ya? Vamos a hacer bottom-up, de definir las cosas para un bit, ¿ya? Para llevarlas a 2, 3, 4, etc. ¿Ya? Vamos a ver que es bastante más práctico. ¿Ya? Entonces, hasta acá, ¿está todo claro? ¿O más o menos claro? ¿Sí? ¿No hay dudas? Ya, súper. Entonces, yo creo que sí, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá porque nos quedan 8 minutos de clase. Lo que viene después no da para 8 minutos, ya da para más, da como para 20 minutos, ¿ya? Y prefiero es que lo veamos en detalle. ¿Ya? Entonces prefiero contestar preguntas y cerrar la clase y lo que viene después lo vamos a ver en la clase el jueves que vamos a tener tiempo. Entonces, me pregunta Francisco o Francisca, no sé, está con 3 puntitos ahí. Dice, lo importante es que la suma entonces, cada dígito representa una operación el fondo de los números, perdón, de los conectivos lógicos. Sí, ¿ya? O sea, en el fondo yo tomo la suma de dos elementos binarios, ya eso, lo que estás poniendo tú. Y yo la voy a construir en base OR, AND, etc. ¿Ya? Y no solo la suma, yo voy a poder ver la resta, la multiplicación, distinto. ¿Ya? Pero yo lo voy a estar haciendo así. Pero aquí lo importante, el concepto esencial es, mira, yo voy a tomar esta representación posicional abstracta que solo vive en los cuadernos, ¿ya? Y en los algoritmos, ¿ya? Y yo lo voy a pasar a un esquema que yo lo puedo operar con reglas sistemáticas que yo voy a ejecutar para poder llegar al resultado, ¿ya? Julio pregunta, ¿y qué pasa con la división? Uno también puede hacer con la división, ¿ya? O sea, basta que defina la tabla de verdad, ¿ya? A dividido en B, ¿ya? Y ahí uno lo empieza a construir. El tema es que ahí ya pasa a ser más difícil llegar a construir la tabla de verdad, ¿ya? Porque la división de dos números como que no tiene mucho sentido. Ya uno empieza a necesitar más bits, o sea, división de dos números de un bit no tiene mucho sentido. Uno empieza a necesitar más bits en ese caso, ¿ya? Y ahí uno lo que hace es, eh, en base a las piezas que vamos a empezar a construir la próxima clase, empezar a también construir cosas como la división, etcétera. ¿Ya? En el fondo más que necesitar, sale mucho más conveniente construirlo de otra manera. Porque hacer la tabla de verdad para una división que sea, por ejemplo, el primer elemento de la división, el dividendo de 5 bits, el divisor de 4 bits, y construyo esa tabla de verdad, me voy a volver loco llenando los elementos. ¿Ya? Es mucho más fácil construir un algoritmo, ¿ya? Que opere sobre cosas que ya tenemos definidas, por ejemplo, suma, resta y eventualmente la multiplicación. Y en base a eso vamos a construirlo con lógica. ¿Ya? Entonces sale más fácil de esa manera, no directamente con la tabla de verdad. La tabla de verdad esencialmente la vamos a ocupar para suma y resta y una que otra operación más. ¿Ok? Ya, más dudas, más consultas. Nada más al Profesor, parecer. Sí, dime. ¿cuál es la puerta lógica que se puede hacer con menos transistores?
Ya, acá me pilláis, no lo tengo claro, lo voy a buscar. Pero ¿qué es lo que termina pasando? Que si no me equivoco, era un OR, era el OR y el AND, ya los que permitían la menor cantidad de transistores. Ya, bueno, y el NOT de entrada. ¿Ok? Pero ahí está siempre el argumento de, ok, si yo puedo hacer todo con SOR o con NAND, ¿por qué no ocupo solo eso? ¿Ya? Y el tema es porque para hacer un NAND tú necesitabas más transistores que para hacer un OR, un AND y un NOT. ¿Ya? Pero no me acuerdo exactamente la calidad, la cantidad. Lo voy a buscar, es algo que debiese saber, pero como este curso es más para computación que eléctrica, de cierta manera, o electrónica, es un dato que no lo tengo, pero lo voy a buscar. ¿Ya? Pero en el fondo AND, OR y NOT son los que necesitan menor cantidad de transistores, o eran los que necesitaban menor cantidad de transistores hace un tiempo. Gracias. De nada. Ya, más consultas. Nada al parecer. Ya, perfecto. Dejemos la clase hasta ahí entonces. Creo que pasamos una buena cantidad de materia y da harto para pensar, así que prefiero dejarlo hasta acá. Si no hay más dudas, la interrogación. La tarea debiese publicarla mañana, en la tarde o en la noche, ya, al menos gran parte de los ejercicios, cosa que ya sea el jueves si tenemos tiempo, el próximo martes la discutamos, ya. Y eso, como les dije, vamos a dejar la clase hasta acá, un poco antes de las 9:50. Nos vemos el jueves con el resto de esta unidad, ¿ya? Voy a subir esta clase hoy día durante la tarde o en la noche para que tengan tiempo de revisarla. Eso pues, que estén muy bien, cuídense, nos vemos el jueves, ¿ya? Sí, Gracias, profe. Andrés pregunta por la ayudantía. La ayudantía creo que ya subí casi todo y si no me falta creo las slides, pero el video ya está arriba. Ya, así que pueden revisarlo y el resto de las cosas que faltan lo voy a subir hoy día. Eso. Ya pues, que estén súper bien. Cuídense. Chao, Nos profe, vemos el gracias. jueves. Chao, chao. Nos Chao, vemos. profe. Chao.